¿Sabes qué duele más que quedarte solo en tu cumpleaños número 70? Es recibir 2 días después una llamada del hijo que te abandonó, pidiendo $12,800, como si nada hubiera pasado. En ese momento descubres quién realmente importa en la vida de quien criaste. Mi nombre es Gerardo Antonio Silva, tengo 70 años y vivo aquí en Guadalajara, Jalisco. Pasé toda la vida detrás de un mostrador, vendiendo de todo un poco, desde tornillos hasta refrigeradores, desde ropa de cama hasta bicicletas. Comencé con una tiendita de barrio en la colonia Chapalita, y con mucho sudor transformé aquello en una cadena de 3 tiendas repartidas por la ciudad. No me hice rico por suerte, no. Me hice rico porque pasé años sin tomar vacaciones, trabajando los domingos cuando todo mundo estaba en la carne asada con la familia y desvelándome haciendo inventarios, revisando facturas, negociando con proveedores. Mi esposa Marcela me ayudó muchísimo en todo esto. Ella se quedaba en la caja, controlaba el inventario, atendía a los clientes con ese modo cariñoso que solo ella tenía. Construimos este patrimonio ladrillo por ladrillo, cuenta por cuenta, sacrificio por sacrificio. Cuando ella murió hace 5 años de un derrame fulminante, que no me dio ni tiempo de despedirme como se debe, sentí que la mitad de mí se había ido junto con ella, pero seguí adelante, porque era lo que ella habría querido, y porque todavía tenía hijos que cuidar, nietos que ver crecer, responsabilidades que cumplir. Crié 2 hijos, Eduardo, el mayor, que hoy tiene 45 años, y Laura, la más chica, que acaba de cumplir 18. Eduardo siempre fue más distante, más interesado en las cosas materiales que en las personas, pero yo, como papá consentidor que siempre fui, lo toleraba. Pensaba que era una etapa que iba a pasar. Laura es lo contrario, cariñosa, presente y preocupada. Aún con la diferencia de edad, siempre fueron mi orgullo. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Búhos de los Abuelos. Deja en los comentarios de dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás viendo este video. Todos los días tenemos historias nuevas aquí y tu participación hace toda la diferencia para mí y para este canal. Ahora déjame continuar contándote lo que pasó en aquel cumpleaños que cambió todo el día que cumplí 70 años. Desperté temprano, como siempre. Preparé un almuerzo sencillo, nada de fiesta grande. Solo quería reunir a la familia. Hice unos tacos dorados, de esos bien sazonados, arroz rojo, pico de gallo, frijoles refritos. Compré un pastel en la pastelería que a Marcela le encantaba. Arreglé la mesa del comedor con el mantel bordado que ella había hecho años atrás. Me puse la camisa guayabera azul que ella me había regalado en mi último cumpleaños cuando estaba viva. Todo arregladito, todo con cariño. Esperé que Eduardo apareciera. Había prometido venir a almorzar. Laura me había hablado en la mañana, pidiendo disculpas porque estaba de viaje con la universidad, pero me mandó un mensaje hermoso, lleno de amor. Ya Eduardo, nada. Ni mensaje, ni llamada. El almuerzo se enfrió. La tarde pasó. Me quedé sentado en el portal viendo a los vecinos reírse con sus familias, carne asada, música, niños corriendo, y yo ahí solito en mi cumpleaños número 70. En la noche, encendí la velita del pastel y la apagué solo. Aquello dolió más que cualquier problema de salud que haya tenido en la vida, pero lo peor aún estaba por venir. Para que entiendas cómo llegué a este punto de mi vida, necesito regresar un poco en el tiempo. Nací en 1955, en un pueblito llamado Tepatitlán, también en Jalisco. Mi papá era ferrocarrilero del Ferrocarril Nacional Mexicano y mi mamá costuraba para afuera para ayudar con los gastos. No pasábamos hambre, pero el lujo era cosa que solo veíamos de lejos. Aprendí desde chico que si quería algo en la vida iba a tener que buscarlo. A los 14 años, comencé a trabajar como repartidor en un abarrotes del señor Joaquín ahí cerca de casa. Llevaba mercancía en bicicleta a las colonias más alejadas. Ganaba poco, pero lo suficiente para ayudar en casa y comprar mis cuadernos de la escuela.
Estudié hasta segundo de preparatoria. En esa época, llegar hasta ahí ya se consideraba un logro para familias pobres. Mi sueño era ser ingeniero, pero la vida tenía otros planes para mí. A los 18 años me mudé a Guadalajara en busca de mejores oportunidades. Conseguí trabajo como dependiente en una ferretería en la Avenida Vallarta, en el centro. El dueño, el señor Mario, era un italiano regatón pero justo. Fue él quien me enseñó los secretos del comercio, cómo tratar con clientes difíciles, cómo negociar con proveedores, cómo controlar inventario sin perder mercancía. Yo ponía atención a todo. Me quedaba después del horario ayudando a organizar la bodega, solo para aprender más. Trabajé en esa ferretería por 7 años. Me levantaba a las 5:30 de la mañana para tomar el camión a las 6:15. Llegaba a casa a las 7 de la noche. Comía cualquier cosa y ya estudiaba las listas de precios. Me memorizaba códigos de productos, planeaba cómo iba a abordar a los clientes al día siguiente. El domingo era el único día que descansaba medio turno, porque en la tarde el señor Mario abría la tienda de 2 a 6 y yo siempre iba a ayudar a cambio de un porcentaje extra. Fue durante ese tiempo que conocí a Marcela. Ella vivía en Zapopan, en una casa antigua con su familia. Su papá tenía un taller mecánico y su mamá vendía quesadillas. Marcela trabajaba como secretaria en un despacho contable. Nos conocimos en un baile de la iglesia allá en Nuestra Señora de Guadalupe. Estaba hermosa ese día, con un vestido floreado y el cabello recogido con una cinta azul. Me llevé 6 meses juntando valor para invitarla a salir. Cuando finalmente la invité, se rió y dijo que ya estaba esperando. Noviamos 3 años. Fueron años difíciles porque yo ganaba poco, y ella también. Pero nos amábamos de verdad. Nos casamos en 1978 en una ceremonia sencilla en la misma iglesia donde nos conocimos. La fiesta fue en el salón de la iglesia, con pastel sencillo, tamales y agua fresca. Pero para nosotros fue el día más feliz del mundo. Vivimos de renta los primeros años, un departamento pequeño en la colonia del Fresno, solo un cuarto, sala y cocina. Pero éramos felices. Marcela se embarazó de Eduardo en 1980. Cuando nació, sentí una felicidad que no se puede describir, pero junto con la felicidad vino el peso de la responsabilidad. Ahora tenía una familia que mantener de verdad. Fue ahí que tomé la decisión más importante de mi vida: abrir mi propio negocio. Agarré el dinero que había guardado durante años, lo junté con una lana que mi suegro me prestó y renté un local pequeño allá en Chapalita. Monté una tienda de materiales para construcción y artículos para el hogar. La llamé Casa Gerardo. Nombre sencillo, directo, que la gente memorizaba fácil. Los primeros años fueron de lucha brava. Había días que vendía menos de $9. Había semanas que no alcanzaba ni para pagar la renta del local, pero yo no me daba por vencido. Marcela dejó su trabajo para ayudarme en la tienda. Trabajábamos de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. El domingo descansábamos solo en la mañana, porque en la tarde estábamos ahí, haciendo inventario, acomodando anaqueles, limpiando el piso. Eduardo creció prácticamente dentro de la tienda. Había un corralito que montábamos en una esquinita, y él se quedaba ahí jugando mientras nosotros atendíamos clientes. Cuando creció más, ya ayudaba a empacar mercancía, a barrer el piso. Yo estaba orgulloso de él. Pensaba que iba a seguir mis pasos, que iba a aprender a valorar el trabajo honesto. En 1995, con la situación económica mejor, decidí abrir una segunda tienda, esta vez en la colonia Jardines de la Cruz. El negocio estaba funcionando. La gente conocía mi nombre, confiaba en mí. Yo trataba a todo cliente como si fuera de la familia. Daba descuentos a quien estaba necesitando. Hacía pagos a plazos sin intereses abusivos. Resultado, la clientela solo crecía. Ese mismo año, Marcela se embarazó otra vez. Fue una sorpresa porque ya ni esperábamos. Cuando Laura nació en 2007, parecía que Dios había mandado un ángel a nuestra casa. Era pequeñita, cabellito negro, ojos enormes. Eduardo,
que ya tenía 27 años y estaba empezando su vida profesional, se mantuvo medio distante al principio, pero terminó encariñándose con su hermanita. Con 2 tiendas funcionando, la vida económica mejoró bastante. Conseguí comprar nuestra casa propia en 2002, una casa buena de 3 recámaras en la colonia americana. Nada de mansión, pero era nuestra, pagada, fruto de nuestro sudor. Marcela decoró cada rinconcito con amor. Plantó rosales en el jardín, pintó las paredes de colores alegres, colgó cuadros con versículos de la Biblia. Eduardo creció y decidió hacer la carrera de administración. Pagué todo: colegiatura, libros, material. Pensé que se iba a graduar y vendría a ayudarme a expandir los negocios. Pero cuando terminó la carrera en 2003, dijo que quería experiencia en empresa grande antes de entrar a la tienda. Me quedé medio dolido, pero lo dejé ir. Al final, era su sueño. Y papá, que ama, quiere ver al hijo feliz. Consiguió empleo en una empresa transnacional de autopartes, ganó bien, se casó con una muchacha de familia acomodada, Beatriz. Desde que se casó, cambió. Se puso creído, presumido. Nos visitaba cada vez menos. Cuando venía solo hablaba de carro del año, de viajes al extranjero, de restaurantes caros. Parecía que le daba pena su origen humilde. Mientras tanto, abrí la tercera tienda en 2008, en la colonia Jardines del Bosque. Negocio a todo lo que da. Marcela siguió ayudándome, aún con la salud ya deteriorada. Tenía presión alta, diabetes, pero no paraba. Decía que trabajar a mi lado era su felicidad. Laura creció completamente diferente al hermano. Estudiosa, cariñosa, humilde. Se quedaba horas platicando conmigo de todo, de la tienda, de la vida, de sus sueños. Cuando Marcela murió en 2020, fue Laura quien me consoló. Eduardo apareció en el velorio de traje. Se quedó 1 hora y se fue diciendo que tenía junta importante al día siguiente. En los últimos 5 años, manejé las tiendas prácticamente solo. Contraté empleados de confianza, claro, pero yo todavía iba diario a revisar caja, platicar con los clientes y resolver problemas. Eduardo, que vivía a media hora de distancia, nos visitaba tal vez 1 vez al mes, siempre con prisa, siempre con disculpa. Pero cuando necesitaba lana para algo, remodelación de su casa, viaje, regalo caro para la suegra, ahí sí se acordaba que tenía papá. Laura entró a la universidad pedagógica este año. Vive conmigo, me hace compañía, cocina para mí, se sienta a mi lado a ver televisión. Ella es mi alegría en los días difíciles. Y fue justamente por ese contraste entre los 2 hijos que lo que pasó en mi cumpleaños número 70 dolió tanto. Pero antes de llegar ahí hay unos detalles que necesito contarte para que entiendas bien la situación. En los meses anteriores a mi cumpleaños número 70, ya venía notando algunas cosas raras en el comportamiento de Eduardo. Hablaba más de lo normal, pero siempre con ese tono falso, forzado, lleno de interés. Nunca preguntaba cómo estaba durmiendo, si me dolía la rodilla, si me estaba alimentando bien. No. Sus preguntas siempre eran sobre las tiendas, sobre facturación, sobre inversiones. ¿Y qué tal, papá? ¿Cómo andan los negocios? ¿Esa tienda de Jardines del Bosque está vendiendo bien? ¿Usted todavía tiene esas inversiones en CETES que comentó? Al principio pensé que era interés legítimo, ¿sabes? Pensé, órale, mi hijo se está preocupando por el patrimonio de la familia, queriendo aprender sobre los negocios. Pero con el tiempo fui notando que no era exactamente eso. Era más bien un tipo de inventario, como si estuviera haciendo cuentas de cuánto tenía yo, cuánto valía, cuánto iba a heredar. Beatriz, su mujer, empeoró mucho esa situación. Ella viene de familia rica, allá de las Lomas, esas familias tradicionales de Guadalajara que tienen apellidos viejos y nariz respingada. Desde que se casaron en 2005, siempre nos trató a nosotros, a mí y a Marcela, con cierta distancia. Nos decía señor Gerardo y doña Marcela, aún después de años de casados. Nunca quiso almorzar en nuestra casa, siempre con disculpa de alergia, de dieta, de compromiso. Me di cuenta de que le daba pena el origen de Eduardo, pena de contarles a sus amigos ricos que el suegro era dueño de tienda de materiales para construcción. Imagínate nomás,
Yo que construí todo de la nada, que le pagué universidad al hijo de ella, que pagué parte de su boda, era motivo de vergüenza. En los últimos 2 años, después de que Marcela murió y quedamos solo Laura y yo en casa, Eduardo empezó a aparecer con una frecuencia sospechosa, siempre acompañado de una excusa nueva. Venía siempre con esa plática melosa. Papá, Beatriz y yo estamos pensando en echarle una mano. ¿No está quedando muy viejo para manejar 3 tiendas solo? ¿Qué tal si yo me hago cargo de la administración y usted nada más recibe las ganancias y descansa? Yo siempre me hacía el desentendido. Decía que estaba bien, que tenía empleados de confianza, que no necesitaba ayuda. La verdad es que ya había visto gente perder todo por entregar el negocio a los hijos antes de tiempo. Y algo dentro de mí decía, Gerardo, no hagas eso. No entregues tu sudor de toda una vida así. Hubo una vez, como 4 meses antes de mi cumpleaños, que apareció con un abogado. Así es, un abogado. Dijo que había consultado a un especialista en planificación sucesoria y que era importante que yo hiciera un poder notarial, dándole facultades para administrar los bienes mientras yo todavía estaba vivo, para facilitar las cosas y evitar problemas futuros. Le miré la cara y le pregunté, Eduardo, tengo cara de enfermo terminal. Tengo cara de quien ya no tiene condiciones de cuidar lo que es mío. Se quedó sin palabras. Balbuceó cualquier cosa sobre que no era eso, que era solo para organizar. Pero yo despedí al abogado en el acto. Aquello me dejó con una pulga en la oreja tremenda. Laura, que siempre fue más observadora, me alertó varias veces. Papá, Eduardo solo aparece aquí cuando quiere algo. ¿Ya se fijó en eso? Yo me fijaba, pero no quería admitirlo. Porque admitir sería aceptar que mi hijo mayor, que crié con tanto cariño, al que le pagué universidad particular, al que ayudé a comprar su primer carro, solo me veía como una fuente de dinero. Y eso duele demasiado para un papá aceptar. Llegó entonces aquel día, 15 de diciembre de 2025, mi cumpleaños número 70. Desperté a las 6 de la mañana, como siempre. Tomé mi café sencillo, pan con mantequilla, café negro, un plátano. Laura había dejado una nota en el refrigerador antes de irse de viaje con la universidad. Papá, feliz cumpleaños. Usted es el mejor papá del mundo. Disculpe no estar ahí hoy, pero lo amo mucho. Regreso la próxima semana con un regalo especial. Besos, su hija Laura. Esa nota me llenó el corazón. La guardé en el bolsillo de la camisa. Pasé la mañana preparando el almuerzo. Sazoné la carne como Marcela lo hacía. Ajo machacado, cebolla picadita, pimienta negra, sal de grano, un chorrito de salsa inglesa. La dejé marinando. Hice el arroz suelto. Preparé los frijoles refritos con queso y chile. Piqué el pico de gallo bien condimentado. Fui hasta la pastelería Doña Berta, allá en la avenida Chapultepec, y compré un pastel de chocolate con fresas, el preferido de Marcela. Arreglé la mesa del comedor con el mantel bordado que ella había hecho. Puse los platos buenos, los tenedores y cuchillos que solo usábamos en ocasiones especiales. Puse un arreglo de flores amarillas en el centro de la mesa. Las flores amarillas siempre ponían feliz a Marcela. Me puse la guayabera azul que ella me había regalado en mi último cumpleaños con ella viva en 2019. Estaba guardada en el ropero, olía a naftalina, pero todavía me quedaba perfecta. Me eché una loción que a ella le gustaba, me peiné con cuidado. Mediodía. Nada de Eduardo. Le hablé, sonó, se fue al buzón de voz. Le mandé mensaje de texto. Hijo, ¿ya vienes? El almuerzo está listo. 2 palomitas azules. Leído. Ninguna respuesta. 1 de la tarde, la carne ya se estaba enfriando. La calenté otra vez en el horno. 2 de la tarde, nada. 3 de la tarde decidí hablarle otra vez. Esta vez contestó. Ruido de restaurante de fondo, gente riéndose, música ambiente. Le pregunté, hijo, ¿dónde estás? Te estoy esperando aquí para el almuerzo. Respondió con esa voz displicente, masticando algo. Ah, papá, disculpe, se me olvidó por completo. Beatriz y yo salimos a almorzar con sus papás.
Ya estamos en el postre aquí. Sentí un nudo en el pecho. Respiré hondo y le dije, Eduardo, hoy es mi cumpleaños, habíamos quedado. Lo oí dar una risita cortante de esas incómodas. ¿En serio? Órale, se me pasó. Oiga, después paso por ahí rapidito a darle un abrazo, ¿sale? Y colgó. Me quedé parado ahí, sosteniendo el teléfono, viendo la mesa arreglada, la comida lista, la silla vacía que debería estar ocupada por mi hijo. Sentí las lágrimas viniendo, pero me aguanté. Hombre de mi generación, aprendió a no llorar fácil, pero por dentro estaba sangrando. Me senté solito en la cabecera de la mesa, me serví comida en el plato, traté de comer, pero cada bocado bajaba pesado, atorado en la garganta. Esa carne que había sazonado con tanto cariño no sabía a nada. Me levanté, guardé la comida en los trastes, puse todo en el refrigerador, lavé los platos despacio, cada plato, cada cubierto, sequé todo, guardé todo en su lugar. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, sofocante. Me fui al portal y me senté en la mecedora que a Marcela le encantaba. Del lado izquierdo, el señor Arnaldo hacía carne asada con toda la familia, hijos, nietos, yernos, nueras, risas por todos lados. Del lado derecho, doña Concha recibía visitas, pastel en la mesa, niños corriendo en el patio, y yo ahí solito en mi cumpleaños número 70. 6 de la tarde, Eduardo no apareció. 8 de la noche, nada. A las 9:30 de la noche, ya acostado sin haber cenado porque no tenía hambre, oí el portón. Pensé, ha de ser él. Me levanté corriendo, fui hasta la sala, prendí la luz del portal. Era solo el gato del vecino pasando. Regresé al cuarto, me acosté, me quedé viendo al techo, agarré la foto de Marcela de la mesa de noche y platiqué con ella. Malú, creo que nos equivocamos en la crianza de Eduardo. Creo que lo consentimos demasiado, le dimos todo fácil, no le enseñamos el valor de las cosas. Se olvidó de mí, amor. Se olvidó de su propio papá el día de su cumpleaños. Lloré esa noche, lloré callado, solo, con la foto de Marcela apretada en el pecho. El día 16 pasó. El día 17 también. Ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna disculpa. En la mañana del día 17, un miércoles, yo estaba en la tienda de Jardines del Bosque, revisando la caja del día anterior, cuando sonó el celular. Número de Eduardo, contesté medio receloso. ¿Bueno? Su voz vino demasiado animada, emocionada, falsa. ¿Y qué tal, papá? Buenos días, papito de mi corazón. ¿Todo bien? Me helé en el momento. Papito de mi corazón. Nunca, en 45 años de vida, me había dicho así. Nunca. Sentí un frío en la espina. Respondí seco. ¿Todo bien? ¿Y tú? Siguió con ese tono forzado. Todo excelente aquí, gracias a Dios. Oiga, papá, le hablo porque fíjese que el suegro va a hacer un viaje al extranjero. Ya sabe cómo es, ¿no? Y quería saber si usted me puede echar una manita. ¿Puede mandar unos $12,800? $12,800 para el viaje del suegro que tenía dinero de sobra, que vivía en una mansión en Las Lomas, que andaba en Mercedes, y el hijo, que se había olvidado del papá en su cumpleaños, ahora venía a pedir dinero como si nada hubiera pasado. Respiré hondo, me aguanté la rabia, me aguanté la decepción, y respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. Claro, hijo, te voy a mandar. Se sorprendió. ¿En serio, papá? Órale, qué padre. Muchas gracias, ¿eh? Usted es lo máximo. No te preocupes. Ya voy a hacer la transferencia ahorita. Colgué. Me senté en la silla del escritorio de la tienda. Me quedé unos minutos nada más viendo la pared. Reinaldo, mi gerente más antiguo, notó que había algo mal. Señor Gerardo, ¿está todo bien? Solo moví la cabeza y le pedí que me diera unos minutitos. Agarré el celular, abrí la aplicación del banco, me fui hasta la transferencia. Puse el CURP de Eduardo. En la cantidad puse $1. En la descripción de la transferencia escribí: esta cantidad representa exactamente lo que me diste en mi cumpleaños número 70. Envié. 2 minutos después, mi teléfono explotó. Llamadas seguidas. Las rechacé todas.
Empezaron a llegar mensajes de texto, audios, mensajes. ¿Te volviste loco? ¿Qué payasada es esa? Te pedí $12,800 y me mandas uno. Audio de casi 3 minutos. Su voz gritando, llamándome ridículo, viejo amargado, tacaño, vergonzoso, diciendo que iba a hacer burla entre sus amigos, que había pasado vergüenza, que yo no le tenía respeto. Oí el audio completo. No respondí. Más mensajes. ¿Estás de broma o qué? Manda el dinero bien. Papá, esto es en serio. $1. Siempre fuiste un egoísta. No respondí ninguno. Esa noche, solo en casa, Laura todavía estaba de viaje, me senté en el portal y me puse a pensar en todo. En cuántas veces Eduardo me había pedido dinero en los últimos años y yo había mandado sin cuestionar. En cuántas veces había prometido venir a visitarme y no vino. En cuántas veces canceló el almuerzo conmigo de última hora porque tenía compromiso más importante. Empecé a juntar las piezas. La insistencia de él para que yo hiciera poder notarial, el interés de él en los negocios, la manera como hablaba de las tiendas, como si ya fueran suyas, la falta de respeto, el descuido, la frialdad, y entendí. Mi hijo no me amaba. Mi hijo amaba mi dinero. Esa conclusión dolió más que cualquier dolor físico que había sentido en la vida. Pero junto con el dolor vino otra cosa. Vino claridad, vino decisión, vino fuerza. Me levanté de la silla, entré a la casa, me fui hasta el escritorio, abrí la gaveta donde guardaba todos los documentos importantes, poderes notariales, escrituras, contratos sociales de las tiendas, testamento que había hecho años atrás, dejando todo dividido por igual entre Eduardo y Laura. Miré todo aquello y pensé, no va a ser así. Quien no me respeta vivo no se va a beneficiar de mi muerte. En ese momento, tomé una decisión, y cuando decido algo, voy hasta el final. Al día siguiente, jueves, desperté con una certeza en la cabeza, pero antes de hacer cualquier movimiento, necesitaba estar seguro absoluto de que no estaba siendo injusto. Al final, por más que Eduardo me hubiera lastimado, todavía era mi hijo. Necesitaba estar seguro de que aquello no era solo un momento malo de él, un desliz, una falla puntual. Le hablé al doctor Paulino, mi dentista desde hace más de 20 años y uno de mis amigos más cercanos. Él vive ahí cerca de casa, en la colonia americana, y siempre fue una persona muy sensata. Quedé de tomar un café con él en la cafetería Don Porfirio, allá en la avenida Vallarta. Cuando me encontré con él, le conté todo. El cumpleaños olvidado, la petición de dinero descarada, la frialdad de Eduardo. Doctor Paulino me escuchó en silencio, moviendo el café sin tomarlo, con esa cara seria. Cuando terminé, suspiró hondo y me dijo, «Gerardo, te voy a decir algo que tal vez no quieras oír. Yo atiendo a Eduardo en el consultorio hace unos 5 años, y siempre que va habla de ti, pero nunca habla con cariño. Siempre habla sobre el patrimonio del viejo, sobre cuando el viejo se muera, sobre las tiendas que van a ser mías. Una vez estaba ahí con Beatriz y la oí comentar, «Ojalá tu papá resuelva pronto este asunto de la herencia, porque ya no aguanto oírte quejarte». Aquello me pegó como un puñetazo en el estómago. Doctor. Paulino siguió. «Disculpa ser tan directo, Gerardo, pero tu hijo no está esperando que te mueras para heredar. Está ansioso de que eso pase pronto». Le agradecí su sinceridad. Pagué los cafés y salí de ahí con la conciencia tranquila. No era impresión mía, no era exageración, era real. Pero aún faltaba una cosa. Necesitaba una prueba más concreta. Y fue ahí que la suerte, o la providencia divina, no sé, me ayudó. Sábado en la mañana, 2 días después del café con doctor. Paulino estaba en la tienda de Chapalita, la primera que abrí, esa que tiene un valor sentimental enorme para mí. Estaba ahí en la bodega revisando mercancía cuando Neusa, empleada antigua de la tienda que trabaja conmigo hace casi 15 años, me habló con un modo medio apenado. «Señor Gerardo, hay una cosa que necesito contarle. No sabía si debía o no, pero creo que usted debe saber». Me senté en una silla vieja ahí de la bodega
y le pedí que hablara. Respiró hondo y me contó. Hace unos días su Eduardo vino aquí a la tienda. Usted no estaba. Me pidió que le enseñara los libros de caja, las facturas, los contratos de proveedores. Dijo que usted le había pedido que hiciera una auditoría. Yo pensé raro, porque usted nunca me había comentado nada de eso, pero como es su hijo, se lo enseñé. La sangre me hirvió en las venas. Seguí calmado por fuera, pero por dentro estaba en llamas. ¿Y entonces qué hizo? Se quedó anotando todo en una libretita. ¿Cuánto factura la tienda? ¿Cuánto hay en inventario? ¿Cuánto paga usted de renta del local? Y después preguntó si yo sabía cuánto tiene usted invertido en el banco. ¿Y tú sabías? No, señor Gerardo. Eso usted nunca lo comenta con nadie, ¿verdad? Pero él preguntó si yo pensaba que usted tenía mucho dinero guardado. Le dije que no sabía y cambié el tema. Le agradecí su confianza y le pedí que no comentara con nadie más. Neusa era discreta. Yo sabía que podía confiar en ella. Salí de la tienda con una certeza. Eduardo estaba haciendo inventario de lo que era mío mientras yo todavía estaba vivo. Se estaba preparando, estaba calculando, estaba planeando su vida con el dinero que todavía era mío. Ese mismo sábado en la tarde, me senté en el escritorio de casa y empecé a hacer llamadas. La primera fue a Lick, Marcelo, mi abogado desde hace más de 10 años, que cuidaba todos los asuntos legales de las tiendas. Acordé una reunión urgente para lunes en la mañana. Notó por mi voz que era serio. Lunes, 22 de diciembre, 9 de la mañana, estaba yo sentado en el bufete del Lick. Marcelo, allá en la avenida Hidalgo. Era un hombre de unos 55 años, cabello canoso, lentes de armazón grueso, muy competente. Le conté todo. El cumpleaños, la petición de dinero, la plática con doctor Paulino, lo que Neusa me había contado. Anotó todo con atención. Cuando terminé, se quitó los lentes, limpió las micas con un pañuelo y me dijo: Gerardo, legalmente hablando, usted tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es suyo mientras está vivo. La herencia es derecho de quien muere, no de quien se queda. Si usted quiere proteger su patrimonio y asegurar que vaya a quien realmente quiere, podemos hacer algunas cosas. Me explicó las opciones. Podría hacer una donación en vida a Laura con cláusula de usufructo vitalicio. O sea, yo seguiría usando y administrando todo, pero ya quedaría registrado que era de ella. Podría alterar el testamento, podría quitar a Eduardo de poderes notariales y facultades que por ventura tuviera. Le pedí que hiciera todo. Pero, Lick, Marcelo, ¿se puede hacer esto rápido antes de Navidad? Sonrió de lado. Si es tan urgente, yo me las arreglo. Conozco gente en el notario. Para el miércoles resolvemos todo. Salí de ahí con el corazón más ligero. No era venganza, era protección, era justicia. El martes, día 23, víspera de Navidad, regresé al bufete del Lick, Marcelo. Había preparado todos los documentos, leímos todo con calma. Había vendido por valor simbólico mi parte de la empresa a una sociedad que sería administrada por mí y por Laura. Había hecho donación de la casa a Laura con usufructo vitalicio mío. Había transferido inversiones. Había cancelado todos los poderes notariales anteriores, incluyendo uno que ni recordaba que había hecho para Eduardo hace unos años. En el Nuevo Testamento dejaba todo para Laura. Para Eduardo dejaba apenas la legítima, esa parte que la ley obliga a dejar a los herederos, que corresponde al 50% del patrimonio. Pero como ya había donado casi todo en vida a Laura, le quedaba muy poco a él. Firmé todo. El Lick. Marcelo lo llevó al notario. El miércoles 24 de diciembre, víspera de Navidad, todo estaba registrado, reconocido, sellado. Yo era oficialmente un hombre libre, libre de la avaricia de mi propio hijo. En la noche de Navidad, Laura había regresado del viaje. Hicimos una cena sencilla, solo nosotros dos, pavo pequeño, arroz, frijoles, ensalada. Después de la cena, me senté con ella en la sala y le conté todo. Le enseñé los documentos, le expliqué lo que había hecho. Ella lloró, no de alegría por el patrimonio. Ella nunca fue interesada. Lloró por mí, por el dolor que había pasado.
Me abrazó fuerte y me dijo: «Papá, usted hizo lo correcto. Yo voy a cuidarlo el resto de su vida. Usted nunca va a estar solo otra vez». 2 días después, día 26, viernes, Eduardo se enteró. No sé cómo. Tal vez algún conocido que trabajaba en el notario comentó. Tal vez el LIC. Marcelo lo notificó oficialmente. No sé. Lo que sé es que mi teléfono sonó como 34 veces seguidas. No contesté ninguna, hasta que vino a mi casa. Llovía fuerte esa tarde, un temporal típico de diciembre. Oí el portón siendo sacudido con violencia. Me levanté, fui hasta la ventana. Era él, empapado, rojo de rabia, gritando: «¡Abra esa puerta! ¡Abra ahora!». Abrí. Entró como un toro. Beatriz estaba con él, también mojada, con cara de pocos amigos. Eduardo vino hacia mí, el dedo casi en mi cara. «¿Qué hizo? ¿Qué hizo, viejo loco?». Yo seguí calmado. Me senté en el sillón. Crucé las piernas. Lo miré y le dije pausadamente: «Hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Protegí lo que es mío». Empezó a gritar que yo no podía hacer eso, que él era mi hijo, que tenía derecho, que yo estaba siendo injusto, que iba a demandar, que iba a pelear en la justicia. Lo dejé gritar. Cuando se cansó un poco, me levanté del sillón. Me acerqué a él, lo miré bien a los ojos y le hablé con una voz que ni yo mismo sabía que tenía. «Eduardo, te olvidaste de mi cumpleaños número 70. No me hablaste, no me mandaste mensaje, no apareciste. 2 días después me hablas pidiendo $12,800 para el viaje del suegro. Me dices papito de mi corazón, como si yo fuera idiota. Vienes a mi tienda a hacer inventario a escondidas. Hablas de mí como si ya estuviera muerto. Y ahora vienes aquí a mi casa a faltarme al respeto. No, hijo mío, tú no perdiste una herencia, perdiste un papá, y la culpa es solo tuya». Se puso blanco. Beatriz lo jaló del brazo. Los dos se fueron azotando la puerta. Me senté otra vez en el sillón. Laura, que había visto todo desde el cuarto, vino y se sentó a mi lado. No dijo nada, solo me agarró la mano. Y por primera vez en semanas dormí en paz. En los días que siguieron a esa confrontación en víspera de Navidad, me quedé reflexionando mucho sobre todo lo que había pasado. No es fácil para un papá tomar una decisión tan drástica contra su propio hijo. Hubo noches que me desperté a media madrugada preguntándome si no había sido demasiado duro, si no había exagerado, si no debía haberle dado otra oportunidad a Eduardo. Pero siempre que venían esos pensamientos, me acordaba de esa tarde de mi cumpleaños. Yo solo en la mesa arreglada, la comida enfriándose, el silencio de la casa vacía. Me acordaba de la frialdad en su voz cuando dijo: «Se me pasó», sobre mi cumpleaños número 70. Me acordaba del modo descarado como me pidió $12,800 2 días después. Y ahí entendía. No fui demasiado duro, fui justo. Finalmente fui justo conmigo mismo. ¿Sabes? Uno se pasa toda la vida sacrificándose por los hijos, renunciando a sueños, a viajes, a descanso. Uno trabaja de sol a sol, economiza cada peso, construye patrimonio pensando en dejarles algo. Y en medio de todo eso, muchas veces nos olvidamos de preguntarnos: «Pero se lo merecen, lo valoran, al menos me respetan». En mi caso, la respuesta era clara. Eduardo no me respetaba. Para él, yo era solo una fuente de recursos, un banco ambulante, un patrimonio que estaba esperando heredar. Y mientras yo no me moría, él se quedaba ahí presionándome, manipulándome, fingiendo cariño cuando necesitaba dinero. Me di cuenta de que criar hijos no es garantía de tener compañía en la vejez, no es garantía de amor, de respeto, de gratitud. Uno puede dar todo: educación, comodidades, oportunidades, y aún así cosechar ingratitud. Y cuando eso pasa, uno tiene que tener valor de reconocerlo y actuar. No sirve quedarse martirizándose, culpándose, pensando que es obligación seguir dando a quien solo sabe quitar. Después de aquel día, 26 de diciembre, Eduardo desapareció por unas 2 semanas. No habló, no mandó mensajes, nada.
Me imaginé que había ido a consultar abogados para tratar de revertir lo que yo había hecho. Pero como todo se había hecho dentro de la legalidad, con abogado competente y documentos registrados, no había mucho que hacer. A principios de enero de este año mandó un mensaje. No era petición de disculpas, no. Era un mensaje frío, formal, diciendo que necesitábamos platicar sobre la situación de forma civilizada y que él entendía mi punto, pero pensaba que podíamos encontrar un punto medio. No respondí porque sabía que punto medio para él significaba que yo me echara para atrás y le diera lo que quería. Días después, Beatriz trató de hablarle a Laura, queriendo que ella convenciera al papá de ser razonable. Laura, mi hija sabia, respondió educadamente pero firme que no se iba a meter, que la decisión era mía y que ella la respetaba completamente. Con el tiempo, me fui acostumbrando a la nueva realidad, una realidad donde tenía solo una hija presente, pero una hija de verdad. Laura se inscribió en la Normal Superior aquí en Guadalajara. Sigue viviendo conmigo. En las mañanas, antes de irse a clases, prepara café para los dos. Nos sentamos en la mesa de la cocina, platicamos sobre los planes del día, sobre sus clases, sobre las tiendas. Ella ha mostrado interés genuino por los negocios, no porque quiera heredar, ya heredó y ni le importa mucho eso, sino porque le gusta, porque quiere aprender, porque ve valor en el trabajo que construí. Los fines de semana, va conmigo a las tiendas, aprende a tratar con proveedores, a atender clientes, a cerrar caja. Lo hace con gusto, con curiosidad, haciendo preguntas inteligentes. A veces la veo ayudando a acomodar un anaquel o platicando con un cliente, y veo a Marcela, el mismo modo cariñoso, la misma dedicación, el mismo corazón bueno. Y le agradezco a Dios por tener al menos una hija que sacó lo mejor de nosotros dos. Las tiendas siguen funcionando bien. Hasta mejoré la facturación desde que me quité esa preocupación de la cabeza. Sin la presión de Eduardo queriendo meter mano donde no debía, sin esa sensación de estar siendo vigilado, calculado, inventariado, puedo enfocarme en lo que realmente importa: atender bien al cliente, mantener la calidad, manejar el negocio con honestidad. Laura ya me ha dicho varias veces que cuando yo quiera parar, cuando me canse, ella se hace cargo. Pero yo todavía no quiero. Mientras mi salud me lo permita, quiero seguir yendo a las tiendas, platicando con la gente, sintiendo el olor a pintura y cemento, oyendo el ruido del movimiento. Eso es mi vida, es lo que me mantiene vivo. Sobre Eduardo, no voy a mentir diciendo que no duele. Duele sí. Es mi hijo, por más que me haya decepcionado. Hay ratos que me da nostalgia del niño que fue allá atrás, de ese chamaco que jugaba en el corralito de la tienda, que me ayudaba a empacar mercancía, que me decía paisano. Pero entonces me acuerdo de que ese niño creció y se volvió un hombre que se olvidó del papá en su cumpleaños número 70. Y se me pasa la nostalgia. No le tengo coraje. Le tengo lástima. Lástima porque perdió la oportunidad de tener un papá presente en la vejez. Perdió la chance de tener una relación verdadera conmigo. Cambió eso por avaricia, por ambición, por influencia de esa mujer con la que se casó. En cuanto a mí, aprendí lecciones valiosas. Aprendí que amor de verdad no se mide en testamento o en herencia, se mide en presencia, en llamada sin interés, en visita sin motivo, en abrazo sincero. Aprendí que uno no le debe nada a quien no nos valora, aunque sea hijo nuestro. Aprendí que el respeto es la base de cualquier relación, y sin respeto no sirve tener la misma sangre. Hoy, a los 70 años, vivo en una casa calientita con mi hija menor. Manejo mis tiendas con salud y ganas. Duermo con la conciencia tranquila. No soy rehén de hijo interesado. No soy esclavo de la obligación de dejar herencia a quien no se la merece. Soy libre. Y esa libertad sabe demasiado bueno. Si hay algún mensaje que quiero dejarle a quien me está escuchando, es este. No dejen que nadie, ni siquiera un hijo, los use como banco y los tire como basura. Ustedes trabajaron toda la vida, sudaron, se sacrificaron. Ustedes merecen respeto. Y si no los respetan mientras están vivos,
no merecen recibir nada cuando ustedes se mueran. Es duro hablar así, pero es la verdad. Hijo que solo se acuerda del papá cuando necesita dinero, no perdió el dinero, perdió al papá. Y esa es la peor pérdida de todas, porque dinero se gana otra vez. Papá, no. Gracias por escucharme hasta aquí. Me hizo bien desahogarme con ustedes, contar esta historia que todavía está fresca en mi pecho. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos para no perderte las próximas historias. Y quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra respeto. Quiero saber si estás de acuerdo en que el respeto es lo más importante en una familia. No dejen de checar las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla tienen 2 que les van a gustar. Un abrazo fuerte de este viejo y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.